Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Impacto Financiero? Soy Gisela Canales, fundadora de la plataforma de educación financiera Dele Peso a sus pesos, y hoy vamos a dar consejos para esas personas que sienten que no pueden administrar sus finanzas porque no tienen ingresos fijos, es decir, que sus ingresos son variables. Esta situación puede enfrentarse por parte de personas que, por ejemplo, se dedican a ventas, que ganan comisiones o ganan porcentajes según el desempeño que tengan, que ganan por producción o que dependen incluso de un ingreso formado principalmente por horas extra, incentivos, bonos, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que estas personas realmente puedan organizar su dinero si cada mes reciben un monto diferente? Tuvieron un mes muy bueno, al mes siguiente es un mes muy malo. ¿Realmente se puede organizar las finanzas o tener unas finanzas saludables con este ritmo de vida? La respuesta es sí. El primer consejo que te recomiendo poner en práctica ya es llevar un control real, es decir, un control muy a conciencia sobre tus ingresos y tus gastos. Puedes auxiliarte de facturas que tengas guardadas, vouchers, transacciones que se registren en tu estado de cuentas si tienes cuentas bancarias, absolutamente todo lo que te pueda evidenciar cómo han venido tus ingresos y cómo han venido manifestándose tus gastos durante los últimos meses. ¿Esto para qué? Precisamente para que podamos saber en promedio cuánto es lo que vos has venido percibiendo, para que podamos trabajar con base en un número aproximado, pero también para saber a cuánto ascienden tus necesidades más esenciales. Por ejemplo, con el crédito, cuando tenés un ingreso mucho más bajo o que no te vaya a disparar demasiado en los momentos en los que tenés ingresos más elevados. Entonces, esto es lo primero que tenés que hacer. La segunda recomendación es que cuando ya tengas esta información, analices los patrones de ingresos. ¿A qué me refiero? Que puedas identificar cuáles son esos meses, según los distintos años que has tenido, ¿verdad?, laborando bajo ese esquema, en que son indudablemente mejores que otros. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer la repartición de gastos, sobre todo aquellos que no son mes a mes, sino que son eventuales, pero que cuando los realizas no podés decir que no. Por ejemplo, compras de algunos seguros, mantenimientos en casa o en tu vehículo, etc. Vos puedas saber cuáles son esos meses en los que tenés mejor desempeño en tus ingresos. Lo ideal sería que puedas analizar los últimos 6 meses. Cuando vos tengas los distintos montos, simplemente vas a hacer un promedio. ¿Cómo hago esto? Sumás los 6 ingresos y los dividís entre 6. Si no tenés los 6 meses, sí, podés hacer este mismo ejercicio según la cantidad de meses que vos tengas. De manera que, además de que ya sepas cuáles son los meses pico, también podás saber cuánto es el promedio con el cual vos podrías empezar a hacer números. De manera que si, por ejemplo, en tu mes pico vos conseguiste 25.000 córdobas y en tu mes más bajo fueron 10.000, vos podás trabajar con base en un rango entre esas dos cifras para que no estés gastando de más esperando tal vez que tengas un buen desempeño ese mes y quizás no es así. Por eso el paso anterior de ver los patrones según meses que has tenido para saber cuáles son esos picos durante el año es esencial. Tercera recomendación sería mapear adecuadamente tus gastos fijos. ¿A qué me refiero? Pues gastos tenemos todos los meses, lo sabemos, pero no todos son fijos y tampoco todos son esenciales. De modo que vos tenés que saber a ciencia cierta cuánto es aquello mínimo que necesitas para que puedas cubrir todos tus gastos. Es muy importante que sepas cuánto es lo mínimo, aquella cantidad de la cual vos no podés bajarte, para que de esa manera sepas también cómo organizar esos gastos fijos. Los siguientes consejos te van a funcionar si tenés ingresos variables, pero realmente puede aplicar a todos, ¿verdad? Porque es parte del cambio de hábitos a la hora de administrar nuestro dinero. Lo primero es dejar de pensar de que cada dinero que entra o que pasa por nuestras manos es
sí o sí para gastar. Realmente no es así. Entonces, si vos tenés 10, no tenés que gastarte los 10. Tenemos que dejar de pensar que, sobre todo cuando hay ingresos extra, es para verlos salir. Realmente ese dinero extra o esos picos que tenés en momentos de tus ingresos, tenés que usarlos para protegerte de los meses que puedan ser muy malos. Otra recomendación es que evites al máximo comprometer tus ingresos futuros de forma innecesaria. ¿A qué me refiero? Con esos pequeños créditos que muchas veces vemos inofensivos, pero que en meses malos, en cuanto a tus ingresos, te pueden sacar de ese ajuste que vos venías trayendo. O sea, te van a desajustar, te van a desequilibrar. Así que trata de comprometerte lo menos posible, únicamente aquellos compromisos financieros o créditos que realmente sean esenciales. Como puedes ver, realmente este proceso de organizarte cuando tenés ingresos variables solo requiere organización y voluntad, es decir, que lleve un control, que no únicamente veas entrar el dinero y lo dejes salir, no. Se trata de que prestemos atención a cómo están comportándose nuestros ingresos, pero que también pongamos control a nuestros gastos para que no excedamos nuestra capacidad real. Espero que estas recomendaciones sean de mucha utilidad y que siempre estemos en contacto a través de Impacto Financiero.